Con los barcos de contenedores llega la cocaína. Con la cocaína llega el dinero. Con el dinero viene la violencia, con asesinatos de desconocidos y famosos. Una conmoción para toda la sociedad. Estamos en Rotterdam, un foco de la delincuencia organizada. El mayor puerto de Europa recibe 8,5 millones de contenedores al año. Un control estricto es imposible. Y los narcotraficantes lo saben. Dale. La agente de policía Romilda Schaaf dirige a sus colegas. La oficial de narcóticos graba con su pequeña cámara. Llegan más coches patrulla. Se trata de un cargamento de cocaína. Sí, 2 botes. Un correo de la droga se sumerge en la dársena del puerto con el paquete. Esta vez, los investigadores llegan a tiempo para interceptarlo. Una rutina casi diaria para Romilda Schaaf y sus colegas. Una rutina peligrosa, y ella es consciente de ello. Bueno, tengo mi chaleco antibalas y un auto blindado, y luego nos ponemos un segundo chaleco. Espero simplemente, a la hora de la verdad, ser la más rápida. No solo tienen que ser rápidos en el auto. El puerto tiene 42 kilómetros y a muchos lugares solo se puede acceder con el barco de la policía. Trabajan en equipos fijos. Los acompañamos en la operación. Siempre comparo mi trabajo con el de un basurero que recoge la basura. Si dejara de hacerlo, las calles se llenarían de basura. La basura nunca se acaba. El puerto es tan grande que pasan horas en el auto. Los 2 policías pertenecen a un equipo de operaciones especiales en el que también participan la Fiscalía y la aduana. Anoche realizamos una operación de búsqueda con la aduana. Todavía están ahí atrás con el equipo de investigación. Estábamos buscando a 2 tipos, por desgracia no los encontramos. Los buceadores de aduanas tienen que intervenir a menudo, como aquí, en otro barco. Descienden por el costado del barco, a veces a 20, 30 metros de profundidad. Y allí encuentran recipientes clandestinos atornillados o cavidades en el casco. El hallazgo es siempre el mismo: sacos llenos de cocaína. La sustancia que está destruyendo a los Países Bajos desde hace ya bastantes años. Todo empezó en 2012 con un cargamento de cocaína robado en el puerto de Amberes. Se ha convertido en una guerra total en la que ya ha muerto mucha gente. Es una guerra por el poder, por el control en el puerto, por la cocaína y un montón de dinero.
Y por el control de los bajos fondos. De eso se trata, de poder. Cada día llegan al puerto un centenar de portacontenedores, a veces muchos más. Y siempre hay barcos nuevos, cada uno con miles de contenedores. Con ellos llega la cocaína. Solo el año pasado se incautaron aquí 40 toneladas, pero entra mucha más. Probablemente sean 1.300 toneladas. Esa es la cantidad estimada para los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Para los proveedores de América del Sur, esta es la meta. En los Países Bajos se distribuye la mayor parte. Aquí es donde radican la mayoría de las bandas. En el puerto, muchos participan del contrabando. Un operador de grúa puede ganar 100.000 euros por levantar un contenedor en la dirección correcta. Un trabajador portuario normal, 20.000 si aparta la vista un momento. Este hombre estuvo involucrado en el contrabando de cocaína durante años, pero ya lo ha dejado. Sabe que el soborno no es el único método de las bandas de narcotraficantes. Se ejerce presión, sin duda también para conseguir que las personas más débiles continúen. Hay amenazas sutiles, como si no te estuvieran amenazando concretamente. Pero es muy sutil. Va desde he conocido a tu novia, qué linda esposa tienes, un hermoso niño, padre o madre. No hay amenaza explícita, pero aún así no te sientes seguro. Y quiero advertir a todos sobre esto. El abogado Vito Shukrula de camino a la cárcel. Visita aquí a uno de sus clientes. A menudo provienen de los bajos fondos. Estuvieron involucrados en acciones mafiosas. Saben cómo actúan. Puede explotar rápidamente. La tensión sube muy rápido. Se vuelven agresivos, irracionales. Cuando les ocurre algo en la vida, digamos que los detienen, lo primero que buscan es quién es el responsable, quién tiene la culpa. Lo que no ven es que ellos mismos son responsables. Culpan a la policía, al juez, al fiscal o al abogado defensor. No miran su propia responsabilidad. A veces les digo, espera un momento, culpas a todo el mundo, pero mírate al espejo. ¿Qué has hecho tú para llegar a esta situación? Sé cómo se sienten, porque yo también fui uno de esos chicos. Cuando iba a la escuela, hubo gente que intentó impedir que fuera al instituto. Me decían, ¿qué haces acá? Este no es tu sitio. A veces no se tienen las mismas oportunidades. Me gusta representar a este tipo de jóvenes. Tomaron una decisión equivocada y tal vez por eso se convirtieron incluso en asesinos. Romilda Schaaf conoce los peligros que acechan en la lucha contra el tráfico de drogas. Pero siempre seré policía, nos dice, y se prepara para la próxima misión que va a documentar para nosotros con una cámara. Han recibido un soplo y buscan entre los contenedores a los proveedores de cocaína. En estos casos, acordonan toda una zona y la actividad se paraliza. Buscan a personas que se esconden en los contenedores, que incluso viven allí. La gente que tiene que sacar la mercancía del puerto. Los llaman uittalers, los extractores. Localizan y detienen a algunos. Un éxito, pero hay muchos dispuestos a sustituirlos.
En 2020 realizamos 268 detenciones. Este año ya llevamos 180 y aún quedan muchos meses. En las redadas también se incauta cocaína. Según los servicios aduaneros, un kilo tiene un valor de unos 50.000 euros. A menudo se descubren varias toneladas. Aquí, en Ámsterdam, confluyen muchos hilos de la mafia de la cocaína. En el barrio rojo se trafica con drogas, pero las grandes cantidades salen hacia otros países. Es un mercado extremadamente lucrativo que se defiende con todos los medios, cada vez más con la violencia. En algunos barrios de Ámsterdam actúa la denominada mokromafia. Se llama así porque muchos de sus miembros son de origen marroquí. Vito Shukrula tiene su oficina en uno de estos barrios. La evolución de los últimos años le preocupa. Es alarmante. Las personas que hacen estas cosas pueden ser muy jóvenes, solo 16 o 17 años. Y es alarmante para el gobierno. La situación se está descontrolando. El problema es que el gobierno ha invertido menos dinero en los barrios estos últimos años. Solía haber policías en el barrio que hablaban con los vecinos y gente de la administración local. Pero con los recortes ya no se enteran de lo que ocurre en los barrios. Y los jefes de la mafia han tomado el control. Demuestran quién es el jefe allí. Y la gente les escucha. Al defender a clientes del crimen organizado, Vito comprueba el poder que tiene ahora la mafia de la droga. Normalmente el gobierno es el único que debería ejercer la potestad de usar la fuerza cuando sea necesario para ciertos fines. Pero cuando tienes un gobierno en la sombra con cientos de millones a su disposición, surgen estos problemas y puede incluso atacar a las instituciones como la prensa. Junio de 2018. Cámaras de seguridad graban a una furgoneta blanca y un vehículo para la fuga que se acercan al edificio de la editorial del periódico The Telegraph. La furgoneta embiste 2 veces contra el vestíbulo. El conductor detona un explosivo y huye. No es el primer ataque a una sede de medios de comunicación. Muchos periodistas de los Países Bajos que informan sobre la mokromafia necesitan protección policial. El ataque a The Telegraph, el periódico de mayor tirada del país, es una clara demostración de fuerza. Más impactante aún fue el ataque en septiembre de 2019 a Dirk Wiersum, un abogado que defendía a un testigo clave en un importante juicio contra la mafia. Wiersum es asesinado a tiros en plena calle, al igual que el hermano de ese testigo clave ajeno al proceso. Un acto que sacudió a los holandeses. Las pistas conducen a Dubái, conocido refugio y centro de negocios de los jefes mafiosos. Aquí, las fuerzas especiales detienen al presunto autor intelectual del asesinato. En el departamento encuentran grandes cantidades de dinero en efectivo y armas. Sobre la mesa, una copa de vino y cigarrillos. Ridouan T. es considerado uno de los cabecillas de la mokromafia. Tras su traslado a los Países Bajos, es el principal acusado en el llamado proceso de Marengo, probablemente el más espectacular de los juicios contra la mafia. Bajo las máximas condiciones de seguridad, 17 acusados enfrentan cargos por numerosos asesinatos e intentos de asesinato. Entre otros, el asesinato de un bloguero. En esta grabación, el intento de atentado fracasa. Pero por la tarde, el sicario completa su misión. La fiscalía califica a los acusados de máquina de matar bien engrasada. Es evidente que estos asesinatos son producto de un entorno criminal y tienen que ver con delatores o personas que suponen un peligro para la organización. Parece que la organización intenta, de esta manera, mantenerse fuerte.
probeerde sterk te blijven. ¿Era Peta R. de Vries también una amenaza para la Mokromafia? Se ocupaba del testigo principal dispuesto a declarar en el juicio. El testigo de la fiscalía me preguntó si podía ayudarle y asistirle. En realidad, soy periodista especializado en el crimen. Se puede decir que Nabil era primero un gángster, pero después de la muerte de su hermano y su abogado, también lo veo como una víctima en este asunto. De Vries es uno de los reporteros más conocidos del país. En el juicio colabora con los nuevos abogados defensores del testigo principal que tomaron el relevo tras el asesinato de su primer letrado. Con tanta violencia y asesinatos, es el maldito deber del Estado intervenir. Obviamente, para la convivencia es importante que el Estado de Derecho funcione. De samenleving van levensbelang dat ook die rechtsstaat kan blijven functioneren. Hay mucho en juego para el Estado, para la sociedad y para la convivencia. Es el momento en que todo esto se pone sobre la mesa. Si se liquida a un abogado, la pregunta es, ¿quién manda realmente en el país? ¿Es el AMPA, es la organización criminal o es la policía y el Poder Judicial? Esa es la cuestión que surge. El Estado de Derecho está, por supuesto, en peligro con el asesinato del abogado del testigo de cargo. Y esto es un shock para todo el país. Implica que otros abogados, miembros de la judicatura y periodistas ya no están a salvo. Es todo el espectro de este país el que está en juego en este proceso. Die gedachte die heeft volop gespeeld in Nederland. Dus dat is wat allemaal in dit proces wel op het spel staat. Y es por eso que el juicio de Marengo debe celebrarse a toda costa. El Estado quiere dar ejemplo. Precisamente porque los acusados siguen teniendo influencia y apoyos más allá de los muros de la cárcel. El juicio contra la Mokromafia es posible sobre todo porque los investigadores lograron infiltrarse en sus comunicaciones. El software de encriptación PGP, Pretty Good Privacy, que el AMPA utilizaba para comunicarse, fue descodificado. Esto permitía a las autoridades rastrear incluso tramas de asesinatos en tiempo real. Así se encarga un crimen. Bro, este tipo tiene que morir. Creo que lo mejor es que alguien se ocupe de hacerlo. Prepara las armas y al sicario. Recibirá una buena cantidad. Ese cabrón, no te imaginas qué ganas le tengo. Las armas que necesiten rifles o pistolas están listas. Bro, no me falles. Otro software de encriptado usado por la mafia, EncroChat, fue también hackeado. Durante semanas, los investigadores internacionales leen los mensajes y detectan a miles de potenciales delincuentes. Cuando la empresa nota que está siendo intervenida, los investigadores golpean en numerosos lugares y lo hacen público. Llevamos meses sentados a la mesa con los criminales. Hemos escuchado lo que han discutido y lo que han planeado. Y ahora tenemos que escarbar en esta mina de oro de información durante las próximas semanas y meses. Aan informatie. De komende weken, de komende maanden gaan we die goudmijn gewoon delven. Andy Krag, el jefe del equipo de investigación, fue combatiente de élite en las fuerzas especiales del ejército neerlandés. Aún así, lo que él y sus colegas oyeron en los chats lo impresiona. Tenemos investigadores experimentados y curtidos que llevan 30 años en esto y nunca han visto ni oído nada parecido. Simplemente dicen la frase, la persona X debe dormir. Dormir es la palabra cuando quieres matar a alguien. Bueno, y eso es lo que pasó. Es aterrador verlo. Y luego, por ejemplo, nos encontramos incluso con una auténtica prisión y una cámara de tortura. Esta operación tiene lugar en el verano de 2020 en el sur de los Países Bajos.
Se trata de la base de un grupo mafioso, una de tantas. Los agentes detienen a más de 1000 sospechosos en los Países Bajos y en toda Europa. Encuentran armas, calabozos subterráneos y una sala para torturar a las víctimas. Son momentos muy tensos en los que hay que intervenir, en los que hay que llamar a un equipo especial de observación y de detención para que intervengan. Otros momentos desagradables son cuando ves que hay corrupción de por medio. Aduaneros corruptos, policías corruptos. Tienes que actuar contra tus propios colegas. Tenemos un departamento para ello en nuestro equipo nacional de investigación. Son situaciones muy difíciles. Son muchas las cosas que hemos vivido en los últimos meses. Podría escribir un libro entero. Los éxitos de la policía en las redadas son un golpe contra la mafia de la cocaína, pero no parecen afectar al suministro. Una y otra vez, las aduanas incautan toneladas de cocaína, como aquí en Rotterdam. Una señal de que el comercio continúa sin freno. Cientos o incluso miles de personas del entorno de la mocromafia esperan para entrar en el multimillonario negocio, y el círculo de la violencia tampoco se detiene. ...6 de julio de 2021. El canal RTL produce el programa Boulevard en Ámsterdam con Peter R. de Vries como invitado. Aquí, como en muchos otros espacios, el periodista habla del crimen organizado y del proceso de Marengo. Este día, no obstante, el tema es un caso de secuestro. Tras su intervención, Peter R. de Vries abandona el estudio y se dirige a su auto. Son las 19:28. Entonces se producen 5 disparos. De Vries, el famoso reportero de sucesos que asesora a un testigo clave en uno de los mayores juicios de los Países Bajos, es tiroteado. A plena luz del día, en el centro de la ciudad. Presuntamente por 2 esbirros de la mocromafia. Pese a todo, De Vries se sentía seguro. Los Países Bajos están conmocionados. La gente está atónita. Aparte de los ejecutores, parece que hay otras 2 personas implicadas. Inmediatamente después del tiroteo, graban un brutal video de Peter R. de Vries gravemente herido y lo suben a las redes sociales. El video se hace viral. Los expertos lo interpretan como una señal. Miren, podemos hacer lo que queramos. 9 días después del atentado, Peter R. de Vries sucumbe a sus graves lesiones. Los Países Bajos están de luto. El hermano de un testigo de cargo, luego el abogado, ahora un destacado periodista. Estos son solo los casos más conocidos. Las consecuencias afectan a toda la nación. Peter de Vries era un periodista especial. Se trata de un ataque a la libertad de prensa, piedra angular de nuestro Estado constitucional, y con ello de un ataque a todo el Estado. Todos los crímenes de la mafia del narcotráfico son ataques al Estado de Derecho. Los asesinatos de Peter R. de Vries y del abogado Dirk Wiersum, el atentado contra la redacción de un periódico, y el riesgo persiste. La sede del gobierno neerlandés en La Haya. Al primer ministro Mark Rutte siempre le ha gustado moverse en bicicleta. Pero varias fuentes informan de que también existe una seria amenaza contra él. Rutte está ahora bajo protección especial. Pero no solo afecta a los famosos. El abogado Vito Shukrula lo tiene claro desde hace mucho tiempo. Su caso actual lo demuestra.
defiende a un cliente presuntamente implicado en un asesinato por encargo. Lo acompañamos al tribunal. Las víctimas acababan de aparcar su auto. De repente, unos individuos vienen corriendo hacia ellos, en un garaje como este. Hay que imaginarse el horror de estas personas, porque no entienden nada, no son delincuentes. Solo están haciendo su vida diaria y de repente ven a los asesinos profesionales. Jordi Latumahina es DJ, está casado y tiene un pequeño hijo. Ese día, él y su familia salen del garaje subterráneo en su Mini Cooper negro. En ese momento, los asesinos a sueldo entran en el garaje. Poco después, Jordi regresa con su familia. Los sicarios esperan allí a un auto del mismo modelo y color. Disparan a 3 personas que no tienen absolutamente nada que ver con las drogas o la mafia y huyen. Las balas de los fusiles automáticos no alcanzan la cabeza del niño por 2 centímetros. La mujer recibe varios balazos. Tiene suerte de sobrevivir, pero su marido muere ahí mismo en el garaje. Los 3 atacantes fueron detenidos y están en juicio. Mi cliente está acusado de conducir el coche de los asesinos a sueldo hasta el garaje. Dice que en ningún momento supo que estas personas planeaban cometer un asesinato en el garaje. Los sicarios se equivocaron de víctima. Eso es perturbador para mucha gente, porque deja de ser abstracto. En ese momento se hace realidad que le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede convertirse en víctima. Vito Chukrula antes del inicio de la visita judicial. Lo que pueda conseguir para su cliente aún es incierto. En cuanto a su país, Países Bajos, ve un futuro sombrío. Tal como están las cosas, seguiremos con cocaína, dinero, asesinatos y mafia. Algo que también saben los policías del puerto. Su meta ahora es implicar a las empresas de contenedores en la lucha contra el contrabando de cocaína. La policía trabaja en un proyecto de puerto íntegro para enfrentar la corrupción del crimen organizado mediante controles más precisos de los empleados y los procesos de trabajo. ¿Pero es suficiente? Por supuesto, tratamos de incautar la mayor cantidad de drogas posible y perseguir a los sospechosos, pero no creo la utopía de que vayamos a parar esto. Aún así, rendirse no es una opción, eso no. Aunque no pueda hacer mucho, tenemos que continuar esta lucha, ya sea yo o mis sucesores. Nadie en los Países Bajos cree que el tráfico de drogas y la delincuencia puedan ser erradicados, sobre todo mientras la demanda de cocaína siga creciendo.